Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se escuche correctamente. Si me pudieran apoyar escribiéndome en el chat si ya se escucha correctamente, si todos ya están viendo la presentación. Perfecto. José Manuel, buen día. Ya, todo bien. Entonces, vamos a comenzar con este webinar del día de hoy. Vamos a ir empezando. Y conforme, bueno, vayamos progresando para dar tiempo a que más personas se conecten. Entonces, eh, muy buenos días a todos. Saludos a los que ya están escribiendo en el chat. Me presento antes de comenzar. Mi nombre es Isaac Llanos. Soy especialista en desarrollo de mercado para Radial y KRK dentro de representaciones de audio. Y bueno, en pantalla están apareciendo mis datos de contacto por si les interesa tener alguna información adicional o estas presentaciones, los links de los webinars pasados, etcétera. Se pueden contactar conmigo y sin ningún problema les proporciono esta información. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con este webinar sobre algunos de los productos que tiene Radial que nos van a estar ayudando en el escenario. Eh, Buen día a todos, veo por ahí ya está Eduardo, saludos, Carlos Madrid. Bueno, entonces vamos a ir comenzando. Bueno, primero me gustaría empezar este webinar de forma similar a como hemos iniciado los anteriores. Eh, Hablando un poco acerca de las señales, el cableado, diferentes tipos de conexiones que podemos encontrarnos cuando hablamos de audio profesional. En las pláticas anteriores, en los webinars anteriores, lo hemos estado enfocando en algunas ocasiones hacia instalaciones audiovisuales, en algunas ocasiones hacia estudios de grabación. En esta ocasión, bueno, vamos a darle el enfoque particular hacia el escenario. Entonces, bueno, en el escenario que vamos a tener micrófonos, vamos a tener instrumentos, obviamente vamos a tener distintos tipos de señales. Aquí podemos ver a lo mejor algunas prácticas que pueden llegar a ser comunes de encontrar, tener a lo mejor muchos adaptadores para poder conectar algún cable, algo así podría ser. Podríamos encontrar el tener splitters, estar dividiendo la señal mediante Y para poder repartirla a varios músicos. También tendríamos propiamente las cadenas de pedales de los mismos músicos, conexiones entre teclados, computadoras, secuencias, todo este tipo eh, de prácticas que vamos a encontrarnos obviamente en los escenarios. Vamos a ver qué otras alternativas tenemos para poder realizar estas conexiones de una forma correcta, obviamente evitando al máximo degradar nuestra señal de audio, que es la prioridad aquí, y tratando de pues no introducir ruidos, no introducir interferencias dentro de nuestra señal. También vamos a hablar, bueno, que nos vamos a encontrar con distintas fuentes más allá de instrumentos y microfonía, sino dentro de los propios instrumentos vamos a encontrar diferentes tipos de transductores. Hay algunos transductores o pastillas que son magnéticas, como por ejemplo pueden ser las pastillas de una guitarra eléctrica convencional o de un bajo eléctrico convencional, pueden ser pastillas de tipo magnéticas. Básicamente se trata de una serie de imanes con una bobina alrededor, como lo estamos viendo en la imagen de la parte inferior derecha. Este tipo de pastillas magnéticas, bueno, se caracterizan por tener impedancias medias que van de un par de kilo ohms, pueden ser 2, 3 kilo ohms, hasta quizás algunas decenas en el caso de las pastillas dobles.
por ejemplo, 10, 15 kilo ohms de salida de impedancia. Por otro lado, también vamos a encontrar pastillas piezoeléctricas. Estas, bueno, las podemos encontrar en dos formas. En algunos casos, por ejemplo, guitarras electroacústicas que utilizan piezoeléctricos, vamos a encontrar estos piezoeléctricos ya con un preamplificador. Entonces nos van a dar un nivel de salida de línea con una impedancia de salida apropiada para conectarse a una entrada de línea. Pero en el caso de pastillas piezoeléctricas que no tienen algún preamplificador, que son completamente pasivas, pues vamos a ver que el piezoeléctrico tal cual va a tener una impedancia extremadamente alta, alrededor del orden de los megaohms. Estamos hablando de 1, 2 o quizás más megaohms. Realmente esta impedancia va a ser mucho mayor a la que nos podemos encontrar obviamente en micrófonos y en pastillas magnéticas. Hay que recordar que la mayoría de los micrófonos rondan los cuantos cientos de ohms de impedancia de salida. Las entradas de micrófono, bueno, están diseñadas para este tipo de impedancia. Ok, también vamos a estar teniendo que trabajar con dos tipos básicos de cableado. Esto lo hemos repetido en varias ocasiones, pero no está de más volver a hacer la recapitulación de las diferencias principales entre el cableado desbalanceado y balanceado. Preguntaban en un webinar anterior, un músico, si es conveniente utilizar, por ejemplo, un cableado balanceado entre su instrumento, su guitarra y su cadena de pedales. En este caso realmente no nos aportaría ningún beneficio el balancear la señal primero, volverla a desbalancear y llegar a la cadena de pedales si estamos a una distancia cercana. ¿A qué me refiero? Con esto recuerden que los cables desbalanceados pueden trabajar correctamente en tramos relativamente cortos, alrededor de 5, 7, 10 metros inclusive, dependiendo, bueno, la calidad de nuestro cable y la amplitud de la señal que llevan, ¿ok? Eh, entonces, en estos casos no nos aportaría gran ventaja. ¿En qué caso sí nos aportaría una ventaja significativa pasar hacia un cable balanceado? Aquí ya tenemos el cable balanceado. Cuando tenemos una señal mucho más débil o una tirada de cable mucho más larga. Aquí sí nos va a funcionar y nos va a aportar un gran beneficio, una diferencia considerable el usar un cable balanceado. Por ejemplo, hablábamos en alguna ocasión acerca de las salidas de los receptores inalámbricos para instrumento. Este tipo de salidas son desbalanceadas. Si mi amplificador está cerca de mi receptor inalámbrico, bueno, yo no tengo mayor problema, pero ¿qué pasa si yo tengo mis receptores en un rack que ya está fijo y mis amplificadores están ubicados a una distancia considerable, quizás 15, 20 metros de distancia de mis receptores inalámbricos? Ahí lo recomendable sería enviar la señal a través de un cable balanceado y desbalancearla únicamente ya cuando está cerca del amplificador para no tener una tirada de cable desbalanceado muy larga. Ok, entonces recuerden, con cables balanceados, pues yo puedo tener tiros mucho más largos de cableado sin problemas de inducción electromagnética. Hablamos también acerca de diferentes niveles que nos vamos a encontrar en nuestras señales. En algunos de estos he estado trabajando, pues en unas ocasiones con el nivel de comedor. Cuando hablamos de productos AB, puede ser a lo mejor algún reproductor, puede ser algún receptor, algún estéreo, etcétera. Tenemos hablando que va a señal de un punto más alto hacia un punto más bajo, como puede ser, por ejemplo, el caso de tomar una señal de un instrumento activo y llevarla a un nivel de micrófono. Y hemos visto también casos en donde se utiliza lógica inversa, en donde tendríamos una señal
baja y necesitamos elevarla, como por ejemplo cuando queremos llevar una señal de consumidor hacia un nivel de línea profesional. Ok, vi que alguien levantó la mano. Eh, si me hacen favor, si tienen preguntas, pueden ir escribiendo en el chat o en la sección de preguntas también. No, no hay problema. Y bueno, adelante, si tienen preguntas, con toda la confianza. Ok. Vamos terminando esta primera parte de la introducción al webinar de día de hoy. Por último, me gustaría hablar acerca de la impedancia. Estábamos hablando de estos diferentes tipos de transductores, de pastillas que vamos a encontrarnos. Ustedes sabrán que la impedancia está presente en todos los circuitos eléctricos, electrónicos. Y bueno, básicamente cuando tenemos una salida de audio va a presentar cierta impedancia eh, de salida característica de este dispositivo. Cuando la conectemos a una entrada, puede ser, por ejemplo, la entrada de una mezcladora, puede ser, por ejemplo, una entrada de un amplificador de instrumento, la misma entrada de un amplificador de potencia. Todo esto va a presentar, obviamente, una impedancia de entrada. Ahora, existe un fenómeno llamado máxima transferencia de potencia. Cuando nosotros tenemos ciertos valores tanto de la salida de lo que yo estoy conectando, por ejemplo, la impedancia de salida de mi micrófono y la entrada de impedancia de mi mezcladora, la entrada para el micrófono, está diseñado de tal forma que esta impedancia de entrada de mi mezcladora sea más grande que la impedancia de salida de mi fuente. De esta forma, yo aseguro que se está transfiriendo la mayor cantidad de señal desde mi fuente hacia el dispositivo al que estoy conectando. En este caso, por ejemplo, un micrófono y una entrada de micrófono. Ok, nuevamente vi por ahí, creo que Ángel levantó la mano. Saludos, Ángel. Buen día. Hacía un tiempo que no sabía mucho de ti. Ok, bueno. Entonces, como un punto de partida realmente no es una regla general, pero para darse una idea más o menos del orden de estas impedancias, eh, un punto de partida puede ser que la impedancia de entrada sea de 10 veces mayor que la impedancia de salida. Al menos 10 veces mayor, 10 o más veces. Esto puede ser un punto de partida para nuestras impedancias. Por ejemplo, en el caso de los amplificadores de instrumento, normalmente esto es algo que fabricantes de amplificadores desde los años 60 determinaron. eh, Ellos ponerle una resistencia de entrada, una impedancia de entrada de 1 megaohm y entonces esta impedancia de entrada de 1 megaohm ha quedado como estándar para la mayoría de las entradas de instrumento que vemos presentes en muchos dispositivos, no solo amplificadores de instrumento. Pero tenemos casos, por ejemplo, como las pastillas piezoeléctricas que vimos que tienen impedancias de 1 megaohm típicamente o incluso hasta más. Entonces, en este caso, yo necesitaría 10 veces más, al menos de impedancia de entrada para tener esta correcta transferencia de mi señal, ¿ok? Entonces, ahora sí, recapitulando, más bien ya aterrizando estos conceptos en conjunto, por ejemplo, si yo tengo y aquí el cable está invertido, disculparán ustedes que ya no cambié esta imagen, pero es un adaptador de cable DTS a un XLR y lo quiero conectar directamente a la entrada de un preamplificador de micrófono. En primera, la señal de instrumento va a ser muy alta. Mi bajo llega con más cantidad de señal a este preamplificador, entonces puede llegar a saturarlo con facilidad. Y en segundo lugar vamos a tener este fenómeno de la impedancia.
recordarán ustedes que las pastillas magnéticas como las que lleva un bajo tienen varios miles de ohms, están en el rango de los miles. Y mi impedancia de entrada de la mezcladora está esperando ver un micrófono con algunos cientos de ohms. Entonces realmente es muy superior la impedancia de salida de este instrumento y por lo tanto no va a pasar toda la señal como debe de ser. Vamos a tener de entrada esos dos problemas. Vamos a tener una falta de señal porque por la diferencia de impedancias y también vamos a tener el problema del nivel más alto que me va a generar la salida de este bajo. ¿Qué otro problema podríamos tener? Bueno, recuerden que al no ser una línea balanceada, porque únicamente estoy utilizando un adaptador, si yo tengo un cable muy largo, también voy a tener problemas de inducción por ruido electromagnético y bueno, va a ser mucho peor entonces mi señal. Entonces, bueno, ahí está diciéndonos el emoji que esto no sería una buena idea, ¿ok? Vamos a ver otro caso. A lo mejor yo tengo este mismo bajo, pero ahora lo conecto en vez de directo a la entrada de lo paso por una entonces ahora la impedancia salida de este bajo va a coincidir con la impedancia de entrada de mi caja directa porque están diseñados precisamente para vivir el uno con el otro y no voy a tener ningún problema. Además, a la salida, pues ya voy a tener una salida balanceada. Aquí, si ustedes se han dado cuenta en las especificaciones que hemos estado manejando, la mayoría de las cajas de radial, a menos de que lo indiquen, manejan una impedancia de salida de 600 ohms, la cual es correcta para las entradas de micrófono de nuestras mezcladoras, ¿ok? Entonces vamos a tener todo funcionando a la perfección como nos gustaría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo conecto un contrabajo, le pongo una pastilla piezoeléctrica pasiva de estas que se montan nada más de contacto, se la pongo a un contrabajo, a un violín, no sé, a, a instrumentos acústicos folclóricos, puede ser también muy típico, jaranas, no sé, requintos. Eh, entonces ahí yo voy a tener el piezoeléctrico tal cual, yo lo conecto a la caja directa que estaba utilizando, una caja directa activa, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si bien esta impedancia de la caja directa es mucho más alta que conectarlo a la entrada de micrófono, no es lo suficientemente alta para un piezo. Entonces voy a tener problemas de falla en la señal. Además, el eléctrico me entrega un nivel de señal muy bajo y esta diferencia de impedancias sobre todo se va a reflejar en una falta de frecuencias graves, en un énfasis en particular de frecuencias medias y también va a carecer de frecuencias agudas, ¿ok? Entonces va a escucharse muy mediosa mi pastilla piezoeléctrica. ¿Cómo puedo arreglar esto? Bueno, precisamente Radial ha diseñado cajas específicamente para piezoeléctrico con la finalidad de lograr este buen acople de impedancias, ¿ok? En el caso de PZI que estamos viendo en este momento, yo puedo incluso modificar la impedancia de entrada de esta caja. Obviamente esto haciéndola más versátil. Si yo deseo conectar un piezo, bueno, la coloco en el nivel de impedancia más alto. Pero si yo deseo conectar un instrumento tradicional con pastillas magnéticas, bueno, puedo seleccionar una impedancia intermedia para este tipo de instrumentos. Entonces aquí estaría funcionando bien. Ok, ya nada más como bonus track, el día de hoy, bueno, más bien si nosotros tuviéramos que conectar un reproductor, un celular, una laptop a mis canales de la mezcladora y a lo mejor yo tengo por ahí alguna Y de este estilo de 3.5 a 2XLR. En primera, recuerden que aquí lo primero que nos vamos a encontrar es que la señal sigue siendo desbalanceada, entonces voy a tener problemas de ruidos por inducción electromagnética. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también voy a tener otro problemita si no soy lo suficientemente cuidadoso y llego a tener encendido el Phantom Power, pues recuerden que
voy a regresar ese voltaje hacia mi dispositivo y lo más probable es que pase lo que estamos viendo ahí, ¿no? Se va a quemar mi salida de mi celular o de mi computadora. Realmente esto pues puede parecer algo muy fácil de evitar, pero recuerden, siempre hay que tratar de prevenir estos accidentes que se nos puedan llegar a pasar. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar directamente con los productos del día de hoy. Como ustedes saben, para los que es la primera vez que se acercan a estos webinars, Radial es una marca canadiense que además fabrica todos sus productos en Canadá con altos estándares de calidad y nos ofrecen la seguridad de que son productos duraderos, bien construidos, tanto así que ellos nos garantizan durante 3 años contra cualquier defecto de fábrica. Ok, entonces vamos a ver algunas de las características que tienen las cajas directas. Recapitulando un poco y para que quede asentado por completo, una caja directa, su principal función es tomar una señal desbalanceada y convertirla en balanceada. También hace este cambio de impedancias de una alta impedancia de entrada a una baja impedancia. Recuerden, esto ya explicamos de dónde viene porque los micrófonos tienen esta baja impedancia. ¿Okay? Entonces nos van a permitir conectar un instrumento, una señal desbalanceada, obviamente a través de un cable mucho más largo, sin pérdidas de señal o de algunas frecuencias en específico. Por ejemplo, algo que suele ocurrir mucho, nuevamente tocando el tema de las guitarras eléctricas, es que si tú le pones un cable muy largo a un instrumento con pastillas magnéticas, pues está tratándose de formar un filtro pasabajas. Entre más largo va a ser este cable, pues la frecuencia del filtro se va a ir recorriendo y más se va a notar una pérdida de brillo en el instrumento. Entonces aquí tenemos un diagrama, yo le había puesto aquí un sombrero con un conejo saliendo porque entra la señal desbalanceada y sale la señal balanceada de nuestra caja directa, pero lo que pasa dentro de la caja directa parece como magia, como brujería, entonces por eso vamos a ver qué es lo que ocurre y las formas que tenemos de hacer este cambio. Tenemos básicamente entonces dos formas de hacer este cambio de desbalanceado a balanceado. La primera sería a través de transformadores, con lo que conocemos como una caja directa pasiva. Entonces, en una caja directa pasiva tenemos un transformador a la entrada que nos va a permitir balancear la señal, ¿ok? Estos transformadores son bastante buenos para instrumentos con niveles altos de señal. Por ejemplo, un teclado, un sintetizador, un bajo eléctrico activo, dispositivos AB, puede sernos muy útil. ¿Por qué? Porque si yo llego a introducir una señal con picos muy altos, este transformador va a ser muy difícil que yo lo llegue a saturar, a distorsionar y si llego a acercarme un poco a su punto máximo de saturación, va a ser muy suave su saturación. Entonces, realmente me va a proporcionar un sonido cristalino y si me acerco a este nivel de saturación, pues voy a obtener un sonido realmente cálido. No es una saturación agresiva. Ok. Por otro lado, tengo cajas directas activas. En este caso ya no tengo yo formadores. Ahora más bien tengo circuitos integrados, transistores que van a hacer este proceso de convertir la señal de desbalanceada a balanceada. Estas cajas activas son muy buenas cuando tengo que manejar niveles de señal muy bajos, como por ejemplo guitarras eléctricas pasivas, guitarras electroacústicas pasivas también, piezoeléctricos tal cual, bajos pasivos, a lo mejor instrumentos antiguos que llevaban captores, como puede ser un piano Rhodes, un Wurlitzer, de este tipo de instrumentos antiguos que proveen niveles de señal bajos, pueden funcionarme muy bien las cajas directas activas. Ok, entonces aquí ya súper rápido. Recuerden, cajas directas pasivas son muy buenas con niveles altos de señal o generalmente decimos con instrumentos activos. Y cajas directas activas
son muy buenas para instrumentos pasivos o niveles bajos de señal, ¿ok? Aquí estamos viendo 5 puntos destacados que tienen Radial. Realmente los productos de Radial están construidos pues para durar. Son productos que están hechos con materiales de alta calidad y obviamente en la construcción también se nota. Y no nada más me refiero a la construcción exterior. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una caja directa pasiva de Radial versus una caja directa de X marca, genérica puede ser, o puede ser alguna marca, no sé. Y vemos que, bueno, las dos, si bien tienen básicamente los mismos componentes, tienen switch, acá vemos también el switch, tienen resistencias para hacer las atenuaciones de la señal, aquí también vemos un arreglo de resistencias, vemos acá el otro switch, ground lift, vemos las entradas en los TS de un cuarto, acá también vemos esas entradas, y sobre todo el transformador, aquí vemos este que tiene como la forma de corcholata, y de este lado vemos el transformador que parece un transformador, pues como el que encontraríamos dentro de un eliminador normal de casa. Entonces, si se dan cuenta, bueno, Radial en primer lugar, las cajas directas, todas, absolutamente todas, están construidas de esta manera. Los switch no son los que están soportando la placa está correctamente atornillada, entonces no tenemos problema de poder despegar la placa o de soldar los componentes. Estás la placa completamente atornillada al chasis. Vamos a encontrar que tampoco no tenemos conexiones punto a punto con cables, sino todo está soldado correctamente a esta placa. Hay un plano de tierra correcto en este circuito. Y lo más importante, o una de las cosas que para mí son más importantes, los transformadores que utiliza, sobre todo en la serie J y en la serie Pro, son transformadores de la marca Jensen y de la marca Eclipse, que utilizan este tipo de blindaje, encapsulado que vemos aquí como una corcholata, una especie de sombrerito metálico, que está formado por un material llamado metal, que nos va a proteger de cualquier interferencia magnética que pueda acercarse. Este Mu-Metal es prácticamente un escudo contra los imanes. Entonces, eso le va a conferir, obviamente, un mejor desempeño frente a ruidos externos. Bueno, entonces, vamos a pasar a los productos diseñados, no específicamente para escenario, porque vamos a ver que hay algunos productos que son como navajas suizas, los podemos utilizar en varias aplicaciones, pero vamos a ver algunos otros que no hemos visto en los webinars anteriores. Entonces, súper rápido, esta lámina nos muestra un poco de cómo está dividido el catálogo de Radial. Tenemos cajas directas, pues tradicionales, mono, pasivas, cajas directas activas en sus 3 series, Stage Box, que es la serie más básica, Pro, la serie intermedia, y J, la serie más alta. Bien, encontraríamos las versiones estéreo de estas mismas cajas directas multiuso. También vamos a encontrar las cajas directas multimedia, de las cuales ya tuvimos un webinar anteriormente, que nos van a permitir conectar pues la laptop, un celular, algún reproductor, etcétera. Vamos a encontrar también soluciones para splitters, subsnakes, visores de señal en general. Vamos a encontrar también cajas específicamente diseñadas para reamplificar alguna señal, que también ya tuvimos un webinar al respecto. Preamplificadores para diferentes tipos de necesidades, a lo mejor preamplificadores que imitan el sonido o el comportamiento de algún amplificador de guitarra, preamplificadores para piezoeléctrico, que lo hemos estado hablando el día de hoy bastante, preamplificadores a bulbos, etcétera. Entonces, hoy vamos a hacer una combinación de varios de estos productos que nos van a estar funcionando correctamente o nos van a estar ayudando en muchas situaciones que podamos encontrar en un escenario. Ok, vamos a comenzar primero hablando de nuestras navajas suizas.
Tenemos 3 modelos de cajas directas pasivas mono en las 3 familias, obviamente. Empezando por StageBox, va a ser nuestra caja directa pasiva, la SD2. Es una caja directa mono. Si yo conecto 2 entradas en estéreo, las va a sumar automáticamente a una salida L más R. Entonces yo la puedo utilizar como una caja directa mono, una entrada, un retorno, a lo mejor hacia algún afinador, algún amplificador, etcétera. Y tengo mi salida balanceada en XLR. Viendo un poquito hacia la serie intermedia, encontraríamos ProDI. Igualmente es una caja directa mono, a la cual si le conecto nuevamente 2 entradas, va a actuar sumándolas a una sola salida. Estas cajas directas, las 3 van a funcionar con una salida a nivel de micrófono y a 600 ohms de impedancia de salida. Por último, la serie más alta sería la familia J. Aquí vamos a encontrar nuevamente esta caja directa pasiva, pero en este caso, bueno, tenemos algunas adicionales, como puede ser la inversión de polaridad de nuestra señal. Podemos también tener un atenuador de 30 decibeles adicional al atenuador típico de 15 decibeles, que va a funcionar si yo quiero inyectar a la entrada una señal de potencia proveniente de algún cabezal de amplificación y tener a la salida esa señal a nivel del micrófono. Obviamente, estas cajas son completamente transparentes, van a evitar cualquier coloración en nuestra señal. Perdón. Después tendríamos las 3 opciones de cajas directas activas mono, nuevamente, características muy similares. Todas estas cajas activas se alimentan exclusivamente a través del Phantom Power. No tenemos que andar con eliminadores o andar con pilas. Todas funcionan con el Phantom Power de nuestra consola. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, súper rápido. Estas cajas directas activas serían muy buenas manejando instrumentos pasivos, habíamos comentado, y las cajas directas pasivas, estas 3 que veíamos acá, es más, de hecho, en el caso de StageBox, nos indica que es diseñada para teclados y bajos. Entonces, puede ser muy buena con instrumentos activos, bajos eléctricos activos o teclados, sintetizadores, etcétera. Vámonos ahora con un producto un poco más específico. Tendríamos por un lado las cajas diseñadas específicamente para estos transductores piezo, estas pastillas piezo. Tenemos 2 opciones de cajas piezo. La primera es dentro de la familia StageBox SB4, que va a presentar a la entrada una impedancia mucho más alta que las cajas directas tradicionales, una impedancia de 1 mega ohm, que nos va a permitir poder conectar algún piezoeléctrico. Y por otro lado tenemos en la serie o correspondiente a la familia más alta de radial, la PZDI, en donde yo tengo, además de un selector de 3 tipos de impedancias, 1 mega, 10 megas y 220 kilo ohms. Además de esto, yo también voy a poder controlar un filtro low cut con un selector, que es esta parte, ¿sí? Para poder cortar frecuencias graves, a lo mejor en algún instrumento como una mandolina, como hablábamos, un requinto, algo así que no requiero esta parte grave. Y también un high cut para casos como por ejemplo un contrabajo, como se ve en la imagen. Tengo esas opciones de filtros directamente en la caja. Al centro estamos viendo un producto que se trata de un preamplificador, una caja directa activa, preamplificador, que funciona a través de un tubo de vacío, un bulbo. Y tenemos aquí básicamente 2 entradas, las cuales, bueno, no las voy a usar yo simultáneamente, sino que más bien está diseñada para ser un conmutador entre estas 2 entradas. Algunos casos, por ejemplo, hay bajistas que utilizan diversos, a lo mejor un bajo
acústico, un contrabajo y a lo mejor utilizan de repente un eléctrico, entonces pueden tener esto conectado a sus instrumentos y hacer ese cambio de señales. También esta caja va a contar con este switch que está, o este potenciómetro que está marcado como drag, que va a permitir ajustar la impedancia de entrada nuevamente para poder ser compatible con este tipo de pastillas piezoeléctricas. Ok, ¿qué pasa si yo necesito muchas cajas directas tal cual? Bueno, tengo, por ejemplo, la opción de Pro D8, que básicamente son 8 cajas directas de la serie pasivas Pro DI, encapsuladas en una misma unidad de rack. Ok, entonces aquí yo tengo 8 entradas, 8 salidas con sus respectivos switch de ground lift, de atenuador y sus retornos de loop paralelo. Entonces, esta me puede permitir, a lo mejor como estamos viendo en la imagen, conectar pues diferentes teclados, cajas de ritmos, secuenciadores, etcétera. Ok. Productos de la familia JDX. Esta familia está inspirada obviamente para emular sonidos de amplificadores. Lo hace completamente a través de circuitos analógicos. Y bueno, vamos a ver los usos y aplicaciones de estos dos productos, empezando por JDX48. Hablábamos hace rato de JDI que tiene la posibilidad de atenuar 30 decibeles si yo quiero conectar un cabezal de un amplificador y tomar una señal directamente de este cabezal. Lo que pasa con JDI es que, bueno, me va a entregar una señal completamente transparente sin ninguna coloración. JDX48 sí, en cambio, me va a dar la emulación de un gabinete 4x12 microfoneado por un micrófono dinámico. Entonces voy a obtener a la salida no nada más la señal proveniente de mi cabezal, sino también voy a obtener esta emulación del gabinete con micrófono. Además, la potencia que puede llegar a manejar JDX48 es de 300 watts versus JDI que me puede permitir conectar hasta 100 watts de un amplificador, ¿ok? Entonces, para este tipo de aplicaciones en donde yo requiero tener una señal directamente desde el cabezal, a lo mejor necesito esta señal como un spare o la quiero tener simplemente para jugar con una señal microfoneada, con una señal directa, a lo mejor tener otra señal paralela directa. Pues bueno, esta es una muy buena opción para ese tipo de situaciones. Por otro lado, y siendo muy útil en escenarios en donde yo necesito limpiarlo al máximo, no solamente visual, sino también de ruido, JDX Direct Drive me elimina la necesidad de tener un amplificador, ya que yo puedo conectar directamente la salida de mi cadena de efectos o de mi instrumento directo hacia esta caja y me va a generar una emulación de 3 distintos tipos de amplificador. Me puede generar una emulación de amplificación tipo combo, que sería un amplificador muy similar a lo que estamos viendo en la imagen. Un amplificador de tipo stack, que estaría constituido por el cabezal y el gabinete por separado, y un amplificador o un gabinete de 4x12 pulgadas, ¿ok? Entonces me va a poder proporcionar estas tres variantes de sonido y yo puedo alimentar directamente un PA o hacer una grabación sin necesidad de tener un amplificador, ¿ok? Entonces me va a ahorrar, pues no nada más el tener que llevar este amplificador, sino también voy a poder liberar contaminación visual y auditiva en mi escenario. Ok, vamos a ver dos productos que están específicamente diseñados para situaciones de teclados, secuencias, instrumentos virtuales y todo este tipo de cuestiones que podemos encontrar en un escenario. Entonces, vamos a empezar por KL8. KL8 se trata de una pequeña mezcladora muy potente de rack que nos va a funcionar para nuestros teclados, controladores, secuencias
ya que tiene 4 entradas de audio analógicas, me va a permitir conectar a lo mejor algunos sintetizadores, teclados. Estas entradas todas son en estéreo. Y además voy a tener la opción de conectar algún controlador vía USB. Obviamente, muchos tecladistas optan por tener alguna pequeña mezcladora junto a ellos para poder hacer ellos mismos la mezcla de sus señales provenientes de diferentes teclados. Esta es una muy buena opción porque además de que se monta en rack, vamos a tener esta opción de la USB redundante, obviamente por si necesitamos tener un máximo nivel de compromiso con nuestras secuencias, con a lo mejor algunos instrumentos virtuales que estemos utilizando con USB. Entonces aquí tendríamos algunos ejemplos de aplicación. Como les decía, a lo mejor conectar las 4 entradas analógicas, utilizar algún procesador externo, algún efecto externo en rack, podemos conectar algún controlador MIDI, podemos conectar nuestro equipo de cómputo, etcétera. Por otro lado, encontrándonos con este producto SW8, nos va a permitir tener dos señales provenientes de backing tracks. Por ejemplo, este producto es utilizado en grandes eventos. Bandas como Radiohead, como YouTube, utilizan esta SW8 porque me va a permitir hacer una conmutación automática si se me traba alguna de las dos, o más bien mi secuencia principal, va a poder restaurarla automáticamente con una de respaldo. Entonces, ¿cómo va a estar funcionando? Vamos a ver aquí el diagrama más o menos de aplicación. Yo tengo quizás mis multitracks, mis backing tracks provenientes de un sistema y a lo mejor yo quiero tener la seguridad de que si este sistema se va, bueno, va a entrar automáticamente el de respaldo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, esta SW8 posee un control automático con una señal, puede ser una señal senoidal pura de 1 kHz, proveniente desde mi secuencia A, y yo la puedo conectar directamente a la toma de control cuando esta señal caiga por un umbral que yo voy a definir a través de este potenciómetro que está en la parte frontal. Cuando la señal caiga debajo de ese umbral, automáticamente y mediante relevadores va a switchear a mi backing track B. Entonces, de esta manera yo puedo asegurar que, bueno, no voy a tener cortes en mi señal, ¿ok? También, bueno, si no lo quiero hacer de forma automática, puedo conectar un foot switch externo para poderlo hacer de forma manual. A lo mejor, si ya sé que se está sobrecargando la memoria de mi computadora A, bueno, puedo a lo mejor hacerlo de forma manual en algún punto en donde sepa que no voy a generar algún corte. Entonces, si se dan cuenta, bueno, tiene estas entradas de B25 para tanto el backing track A como para los 8 tracks del backing track B. Salidas, bueno, tenemos en la parte frontal 8 salidas en XLR balanceadas para conectarlos directamente a nuestra consola. Y también tenemos una salida paralela en DD25 por si necesito tenerlos a lo mejor en otra consola con alguien que esté monitoreando específicamente estas señales de mis backing tracks para estar al pendiente por si hay algún dropout de mi señal. Ok. Vamos con otro producto más, otra aplicación más. En realidad, a lo mejor yo quiero conectar algún micrófono a una cadena de pedales de instrumento, pues para insertar algunos efectos que a mí me gusten. Entonces, esto lo puedo hacer a través del Vocoloco. Esa es su función, poder conectarle a la entrada un
micrófono, puede ser un micrófono dinámico, puede ser un micrófono de condensador. Y este Vocaloco me va a permitir generar un envío y un retorno hacia pedales de efecto de instrumentos. Entonces, quizás yo lo quiero utilizar en voces, lo quiero utilizar en algún instrumento de viento, trompetas, saxofones. Por ejemplo, aquí se ve una armónica. Entonces, yo le puedo poner diferentes pedales, a lo mejor un wah, a lo mejor un chorus, un delay, una reverb, etcétera. Y voy a contar obviamente con la opción de quitar la cadena y dejar que la señal pase directamente, activarla en el momento en que yo lo necesite. Puedo controlar la cantidad de mezcla entre dry y wet de esta señal y también tengo un ecualizador y un control de ganancia de mi señal de micrófono de entrada. Esto realmente lo vuelve una herramienta bastante útil, pues para vocalistas que desean experimentar un poco con efectos, para instrumentistas, ya decíamos saxofonistas, trompetistas que desean incorporar efectos y muchas veces estos pedales pues únicamente están disponibles para pedales de guitarra. Ok, ya llegando hacia la recta final, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver estos tres productos que me van a permitir seleccionar entre diferentes entradas o diferentes salidas. Vamos con el primero, Hotshot DM1. Me va a permitir conectar un micrófono y hacer una conmutación momentánea. Mientras yo mantenga oprimido este switch, yo puedo cambiar la salida hacia donde está yendo este micrófono. Entonces, quizás en mi salida 1, mi salida principal, yo lo tengo directo hacia el PA. Y en mi salida 2 yo asigné un canal, puede ser en esta misma consola o puede ser en otra, para que ahí yo tenga a lo mejor el regreso hacia monitores o que ese canal únicamente lo escuche el staff, etcétera. Entonces, mientras yo lo tenga oprimido, mi micrófono va a ir hacia la salida número 2. Cuando yo lo suelte, va a regresar hacia la salida número 1. Yo puedo conectar cualquier micrófono mientras sea dinámico, ya que este switch no me va a estar pasando el Phantom Power, obviamente porque al momento de hacer la conmutación cortaría la señal del Phantom y se escucharía la desconexión, el pop. Entonces, cualquier micrófono dinámico no voy a tener ningún problema al momento de estar utilizando este selector Hotshot de M1. Vámonos con un producto que puede parecer un poco similar. También tiene una entrada, eh, una entrada balanceada y tiene la opción de seleccionar dos salidas. Podemos nuevamente conectar quizás un micrófono, podemos conectar alguna otra entrada balanceada que necesitemos. La diferencia va a ser que en este caso el conmutador no va a funcionar únicamente cuando yo lo estoy presionando, sino que va a estar brincando entre la salida A y la salida B. Entonces, yo lo presiono una vez, queda en la salida A, yo lo presiono nuevamente, se pasa a la salida B, lo presiono nuevamente, se pasa a la salida A y así sucesivamente. Entonces, aquí voy haciendo el cambio entre salida A, salida B sin necesidad de tenerlo presionado. Para algunas aplicaciones puede ser más útil que el de M1. A lo mejor algún uso a mí se me ocurría, algún uso que podamos darle diferente a este Hotshot ABO. Puede ser, por ejemplo, tener nuestro micrófono conectado a dos distintos canales, uno con una cadena de efectos, el otro puede ser una señal dry y bueno, que el mismo músico o cantante tenga la opción de poder cambiar si va hacia hacia el canal limpio o hacia el canal con los efectos. Y ahora tendríamos Hotshot AB. Aquí, bueno, vamos a tener dos entradas y una salida. Entonces vamos a estar conmutando nuevamente, pero ahora entre diferentes entradas. Entonces aquí está nuevamente el ejemplo con micrófonos. Puede ser con cualquier tipo de micrófono dinámico una vez más,
o puede ser también con alguna señal de línea balanceada. A lo mejor, si tenemos, como hablábamos hace un momento, dos bajos eléctricos distintos, o una guitarra electroacústica y una guitarra eléctrica, conectadas obviamente a través de una caja directa cada una, respectivamente. Yo puedo seleccionar, pues, en qué momento utilizo la caja directa de la guitarra electroacústica, la caja directa de la guitarra eléctrica o del bajo, etcétera. Entonces, para músicos que están cambiando de ubicación, a lo mejor un micrófono frontal, uno lateral, etcétera, o diferentes instrumentos, puede ser una muy buena opción, y yo lo estoy conectando todo al mismo canal de la mezcladora, entonces no necesito estar ocupando más canales. Ok, entonces, bueno, eh, ahora sí llegamos hacia la recta final. Nos quedan un par de minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en este momento, pues cedemos los micrófonos y los teclados para que escriban todas sus dudas que tengan al respecto, sus preguntas. Con gusto las voy a estar leyendo y tratando de apoyarles lo más posible. Entonces, los leo en este momento a todos los que tengan alguna pregunta. Comentarios también son bienvenidos. Todos sus comentarios, alguien que quiera compartir a lo mejor alguna experiencia utilizando los productos, o que quiera conocer más acerca de alguno de estos productos, también es bienvenido cualquier comentario. Ok, ya estoy leyendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, al parecer creo que no hay preguntas el día de hoy. Pues muchas gracias a todos por su atención, por su asistencia. Espero verlos en los próximos webinars, tanto de Radial como de KRK. Y pues que estén muy bien. Les deseo un excelente día a todos. Ok, antes de irme, veo que ya escribieron una pregunta. Carlos Madrid, preguntas si sería recomendable tratar de poner en cascada. Eh, si me podrías apoyar explicándome qué producto es el que podrías poner en cascada. Ok, varias cajas directas, algo así como en un splitter. Por ejemplo, podrías utilizar, no tanto como que de una caja directa de la salida vayas hacia otra y vayas abriendo más, sino más bien cada caja directa, recuerda que tienes tanto una entrada como una salida paralela. Entonces, la entrada puede provenir de tu instrumento, por ejemplo, un bajo, y de la salida paralela, en vez de mandarlo hacia un afinador o hacia otro amplificador, puedes mandarlo hacia otra caja directa. Eso sí es algo que se puede hacer y realmente no tendrías ningún problema. Algunas aplicaciones para eso podría ser, por ejemplo, tener una caja directa pasiva o activa, pero transparente, como las que vimos en un principio, las navajas suizas, y tener alguna otra caja como JDX Direct Drive, que te va a permitir emular algún tipo de sonido. Entonces tienes al final una entrada y dos salidas balanceadas, por decirlo de alguna forma, paralelas, ¿ok? Eso sí se podría hacer, no hay algún inconveniente. Ok, Ángel, bueno, espectador anónimo aparece aquí. Muy buenos productos. Saludos, muchas gracias. Y Ángel Aguaxin, dentro de los snacks digitales, ¿qué tipos de señales pasan? Supongo que te refieres a los Catapult, amigo.
no se trata de snakes digitales, son analógicos solamente sobre cable Cat5 o Cat6, pero llevan señales analógicas. Entonces, tal cual no son snakes digitales, son snakes analógicos únicamente sobre Cat5 o Cat6. Perfecto, Carlos. Espero que sí se haya resuelto tu duda. Creo que sí. Y sí, exactamente, Ángel, pasan Phantom. Sobre respecto al tema de los snakes y los splitters, les puedo hacer llegar también esa presentación a los que están el día de hoy porque creo que se complementa bastante bien, pero Catapult pasa Phantom también. La única consideración que debes de tener es que utilices un cable blindado. Puede ser un cable STP o un cable FTP, pero tiene que ser un cable blindado para poder hacer el passive power. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo. Claro que sí, les voy a mandar la presentación. Yo creo que es más sencillo si se las mando a todos los correos que están registrados a este webinar. Se las envío a todos y ya ahí para que las puedan tener. Perfecto. Entonces, pues bueno, nuevamente, muchas gracias por su atención. Espero verlos nuevamente en los próximos webinars y que tengan un excelente día a todos. Cuídense mucho y hasta pronto.